Por cierto, si han revisado el sitio de la plataforma, verán que ya está cargada la última clase con la grabación correspondiente, ¿no? En este caso, estamos trabajando la clase 3, las pruebas de convergencia. Estamos analizando un ejemplo en específico, la sucesión 1 sobre n por n más 1, y hemos probado que la sucesión es convergente. Como la sucesión es convergente, la serie podría ser convergente o divergente. Y la serie sería, no sé, esto tal vez es nuevo, ¿no? La representación de serie la vamos a hacer con la letra S, S sub n. Esta S sub n es igual a la suma de los términos desde que i es igual a 1, ¿no? A ver, bueno, estamos trabajando con n. Podemos hacer desde que n es igual a 1 hasta el infinito de la u sub n, que sería 1 sobre n por n más 1. Entonces lo que cambia son los signos de comas por el más. Tendría 1 más 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4 y así sucesivamente. En la serie tal vez es suficiente el término enésimo, ¿no? El u sub n. Muy bien, entonces ahora lo que queremos saber si es que esto efectivamente tiene una suma. Entonces es un poco difícil ponerse a sumar absolutamente todos los términos hasta el infinito. Si incluso en las series finitas, ¿no? Encontrar esta suma ya tiene un proceso. Cuando n tiende al infinito, porque la sumatoria así lo dice, entonces encontrar esa suma va a ser un problema un poco más complejo. Sin embargo, hay ciertas series de las que sí se puede encontrar esa suma. Por lo tanto, es necesario que aquellas de las que por lo menos se puede, se encuentre la suma para hacer comparaciones de otras series con las cuales pueda determinar si existe o no existe suma, o lo que es lo mismo, probar si existe o no existe convergencia. Entonces, vamos a resolver este problema. Y veamos si es que 1 sobre n por n más 1 tendría una suma. Así tal como está, ¿no? Es un poco difícil de procesar, por lo que se aplica un procedimiento que le conocemos con el nombre de fracciones parciales. Es decir, colocamos una constante para la primera n, ¿no? Y le añadimos una segunda constante para el segundo término, en este caso n más 1. Y sabemos que de alguna manera esto tendrá que compensar tanto a como b para que se dé la igualdad. Entonces hacemos el procedimiento de fracciones parciales sacando el común denominador n por n más 1. Y multiplicamos para que 1 sea igual a n a a, ¿no? Esto dividido para esto me queda n más 1 por a. Más esto para esto me quedaría b por n. Esto se eliminaría y me quedaría que 1 es igual a n, desarrollando esto, ¿no es cierto? Entonces 1 tendría que forzar, ¿no es cierto?, para determinar a qué sería igual. Los valores que tienen n, no conocemos los valores de a y de b, pero el valor constante, en este caso 1, tendría que ser igual a a. Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, forzando la igualdad, esto de aquí sería que 1 es igual a y a sub n, ¿no es cierto?, más b sub n, tendría que ser igual a 0. De esa forma, podría conseguir que efectivamente estos dos términos sean iguales. Entonces, de aquí a más b
sería igual a 0, como A es igual a 1, entonces tendría que A es igual a menos B. Por lo tanto, el valor de A, que es 1, es igual a menos B, y B es igual a menos 1. Resolviendo entonces para 1 sobre n por n más 1. He visto que esto es igual a que es 1 sobre n, menos el valor de b, que es menos 1 sobre n más 1. Es decir, me da lo mismo formar esta serie que esta. Por lo tanto, la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n más 1 puede ser representada por la serie 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. El desarrollo de esto sería para n igual a 1, sería 1 menos un medio. El siguiente término, que sería un medio, menos el siguiente, que sería un tercio. Voy a poner unos 3 primero. Siguiente sería un tercio menos un cuarto. Y así sucesivamente hasta el enésimo, que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y para completar el razonamiento, tal vez me convenga aquí poner el n más 1, que sería el siguiente de este, que sería 1 sobre n más 1, menos 1 sobre n más 2. Vamos a hacer un razonamiento aquí, ¿no? El valor de 1 es el primer término. El 1 medio de aquí con el 1 medio de acá tienen el signo cambiado, por lo tanto se eliminaría. El 1 tercio de aquí con el 1 tercio de acá tienen el signo cambiado, y si eso ocurre, ¿no?, en todos los términos, yo sé que el menos un cuarto de aquí tendrá un más un cuarto acá, con lo cual también se eliminaría. Eso quiere decir que va a quedar el primero, ¿no?, y va a quedar el último, porque este de aquí se estaría eliminando, ¿no es cierto?, con un anterior, y este de aquí se estaría eliminando con este. Es decir, este con un anterior y este con este. Vamos a colocar este de aquí, pero vamos a hacer un razonamiento adicional. Creo que era más conveniente trabajar no con el término n más 1, sino con el término n menos 1 para que este de aquí sea el último. Sin embargo, tampoco es problema, porque ustedes saben, ¿no?, que este, siendo el sucesor de un número anterior, el 1 va a quedarse fijo, ¿no? Este siendo el sucesor de un número anterior, el número anterior a 1 sobre n más 2, sería 1 sobre n más 1. Entonces, este sucesor. Podría trabajar con este también, pero para que nos salga igual como tenemos en el texto, ¿no? Esta sería la suma. Además de que como tiende al infinito, ¿no es cierto?, me va a dar prácticamente lo mismo trabajar con el término anterior o con el posterior, porque este valor de aquí igual va a tender a 0. Bueno, la suma, según esto, sería esto de aquí, pero ojo, esto de aquí es ya no para la sucesión, sino para la serie, es decir, la suma desde n igual a 1 hasta el infinito. Ya no voy a poner este, sino el original. 1 sobre n por n más 1 ha sido igual a 1 menos 1 sobre n más 1.
Es decir, he logrado efectivamente encontrar una suma de tal manera que pueda ser representada por una expresión que ya no quede en una suma de infinitos términos, sino en algo en lo que pueda yo reemplazar el valor de n y obtener la suma. Eso por un lado, ¿no? Ahora, si es que la constante de aquí, en lugar de ser 1, es un valor distinto, me bastaría resolver la fracción parcial para saber cuánto vale, ¿no?, esa fracción parcial, hacer este desarrollo y poder encontrar con este método cualquier suma. Por lo tanto, con este valor de 1 se puede generalizar el procedimiento, ¿no?, para encontrar si es que la constante de arriba es cualquiera. O si no, simplemente se saca la constante y se hace el mismo procedimiento. Supongamos que me piden sacar la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de, a ver, exageremos acá, pongamos 20 sobre n por n más 1. Entonces, el resultado de esto es 20 por la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n por n más 1. En otras palabras, lo único que habría que hacer es multiplicar, ¿no?, por la constante, que sería, en este caso, 20, ¿no? Voy a ponerle aquí 20 que multiplica esto, o 20 menos 20 sobre n más 1, por ejemplo. El resultado de esto sería esto. Es decir, esto de aquí resuelve algunas series de las cuales yo podría averiguar efectivamente la suma a la que se llega. Esto como un ejemplo, ¿no?, para ver que efectivamente hay ocasiones en las que yo sí puedo, aunque la suma sea infinita, hallar el valor exacto de esa suma. Veamos otro caso en el que esto es posible, aunque la serie es diferente. Vamos a hacer dos en las que sí se puede hallar esa suma. A ver, pongamos este como ejemplo 2. Y de acá que se quede como un ejemplo 1. Fíjense entonces los problemas que ya tendríamos resueltos y cómo podría yo extender la dificultad para poder encontrar ya la suma específica. Supongamos que me dan la serie geométrica A igual 1 y R igual 1 medio. Esto sería igual a AR a la n menos 1, es decir, 1 por 1 medio elevado a la n menos 1. Ahora el planteamiento ya no sería si es que la sucesión es convergente o divergente, porque ya sé que es convergente. El problema tampoco es si la serie es convergente o divergente, porque ya sé que es convergente, porque R es menor que 1. El problema ahora es cuánto vale esta suma. A ver, voy a poner los primeros términos de esta serie. A ver, si es que n es igual a 1, sería 1. Si es que r es igual a 2, sería 1 medio. Si es que n es igual a 3, sería 1 cuarto. Si es que n es igual a 4, sería 1 octavo. Y así. A ver, veamos otra forma de escribir lo mismo, ¿no? El 1 multiplicado por lo que sea es lo mismo, pero 1 a la n menos 1, ¿no?, es igual. Voy a escribirle 1 elevado a la n menos 1 es 1. Y 2 elevado a la n menos 1 es 2 a la n menos 1. Lo que quería es hacer notar que estoy partiendo de una serie geométrica que luego puede ser escrita ya en una forma resumida.
Este de aquí es el desarrollo y este sería el enésimo término. Es decir, 1 sobre 2 a la n menos 1. Fíjense de qué forma yo podría intentar hallar esta suma. Tendría que sumar 1 más un medio más un cuarto más un octavo y así. ¿Qué número se obtendría? ¿No es cierto? Para ello, a ver, vamos a repartir esto de aquí. A ver, veamos si podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que esta sucesión de aquí, yo la puedo desarrollar para un binomio de potencia enésima. A ver, una diferencia. ¿Cuál sería el desarrollo de este binomio? A a la n menos b a la n. Recordando, ¿no? Si yo tengo un a al cubo menos b al cubo, el desarrollo de esto es igual a a menos b, que multiplica a al cuadrado, ¿no? Como este es menos, acá todos serán más. Si es que hubiera sido más, acá son alternos. Pero como es menos, acá todos son más, sería más AB más B al cuadrado. Va bajando la potencia del uno y va subiendo la potencia del otro. Entonces me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con el binomio? Lo que pasa es que este desarrollo de aquí nos va a soportar un desarrollo de esto con n. Y si puedo hacer eso, me bastaría ajustar esto a una forma de un binomio de potencia enésima y podría hacer una aproximación a esta suma. A ver, a menos b a la n sería a menos b que multiplican, ¿cierto? Y ahora lo que tendría que ir colocando son los valores de a la n menos 1 por b a la 0, que sería 1. Todos serían positivos. El siguiente sería a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b cuadrado. Y así hasta el penúltimo término, que sería a por b a la n menos 1 más, a ver, a la n menos 12, más b a la n menos 1. Este sería el desarrollo de este binomio, como que desentendiéndonos un poco de esto. Sabiendo que esto es así, ¿cómo podemos hacer para que esto de aquí coincida con esto de acá? Y en base a esto, poder determinar cuánto vale A, cuánto vale B, y cuánto vale A la N, y cuánto vale B a la N. A ver, veamos. Para que 1 sea A la N menos 1, ¿no? El valor de A tendría que ser 1. Ya, este no estaría tan difícil. A la N menos 2 por B. Para que A pueda ser elevado al N menos 2 pueda ser 1, el B tendría que ser, a ver, perdón, el A tendría que ser 1. Y el B tendría que ser un medio. Es decir, el A, para que siempre exista la unidad en el numerador, el A va a tener que ser 1. Y el B, aquí es B a la 1, aquí es B al cuadrado, aquí es 0, entonces 1, ¿no es cierto? Aquí el 1 está solito, aquí era B a la 0. Es decir, puede ser un medio, porque sería un medio a la 0 sería 1. El B sería un medio, que quedaría tal cual. El B al cuadrado sería un medio al cuadrado, porque sea un cuarto.
El siguiente sería b al cubo. 1/2 al cubo sería 1/8. Es decir, el valor de b, según esta organización, tendría que ser igual a 1/2. Veamos si haciendo esto puedo conseguir este valor. A ver, sería entonces 1 a la n-1 sería 1 más 1 a la n-2 sería 1 por b, pero b es 1/2 más 1/2. 1 a la n-3 sería 1 por b al cuadrado, sería 1/2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Si el siguiente da 1/8, ya tengo la sucesión. La serie. A ver, sería a la n-4. A la n-4 me va a dar 1 multiplicado por b al cubo. Y b al cubo sería 1/2 al cubo, que sería 1 al cubo 1, y 2 al cubo, que sería 8. Por 1, 1/8. Bueno, contra estos números ya tengo los primeros, pero ¿cuál sería el enésimo? Si a es 1, sería, el penúltimo sería por b a la n-2, ¿no es cierto? Entonces sería 1 por 1/2, 1 a la n-2 es 1, sobre el valor de 2 elevado a la n-2, y el último sería, o el enésimo, perdón, sería 1 sobre 2 a la n-1. Si ustedes se fijan, se ha formado esto en base a esta suposición, con a igual a 1 y b igual a 1/2. Ahora, esta de aquí está multiplicada por a menos b, y el producto de estos dos es igual a la n menos b a la n. Entonces, esto de aquí, en suma, es igual. Ya, si le dejo este solito, este tiene que pasar al otro lado dividiendo. Es decir, sería a la n menos b a la n sobre a menos b. Entonces, esto de aquí tiene los supuestos de que a es igual a 1, sería 1 a la n, no, la n es 1, menos el valor de b, que es 1/2, sería 1/2 a la n, dividido para a menos b, que sería 1, menos 1/2. Es decir, esta suma me lleva a esto. Veamos si es que esto lo puedo simplificar de alguna manera. Sería 1 menos 1 a la n, que sería 1 sobre 2 a la n, dividido para 1/2. Si hago extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Todo esto de aquí multiplica a 2. Y podría terminar escribiendo esta suma de aquí. Esta suma de aquí sería la misma que esta, o que esta. Es decir, la suma de n igual a 1 hasta el infinito, de 1 sobre 2 a la n menos 1, ha terminado siendo, este 2 puede pasar multiplicando arriba, dividido para 1, queda tal cual. Sería 2 que multiplica a 1 menos 1 sobre 2 a la n. Si es que parte de 1 y llega al infinito, ¿no? Entonces, cuando n es de infinito, esto sería 0 y la suma de esto sería igual a 2. Entonces, va a depender del valor que tenga la r, porque como aquí vemos, si la r es igual a 1/2, la suma es 2. Si la r es distinta a 1/2, pero necesariamente menor que 0, es decir, 1/3, 1/4, o 3/4, o 2/3, etcétera, ¿no? Igual se podría escribir la suma mediante este mismo razonamiento. Es decir, está resuelto para
con R igual a un medio y un A igual a 1, pero si cambian los valores de A y de R, igual con el mismo procedimiento se pueden encontrar todas estas sumas de las series geométricas, aunque n sea infinito. Y como solo me interesan las sumas de las series convergentes, pues lo que estoy dando es un procedimiento para poder hallar no solamente la convergencia o divergencia de la serie, de hecho la serie es convergente, pero además de eso ya puedo determinar su suma exacta. Este ejemplo entonces puede generalizarse para los valores de A y de B y de R, ¿no?, que se elijan con tal que R sea menor que un menor que 1. No sé si les quedó claro este procedimiento. O sea, profe, no saco límites, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí ya no necesito sacar los límites, sino simplemente ya puedo sacar La suma directa. ajá, la suma directa. Exacto. Estrictamente esto de aquí, ¿no es cierto? 1 sobre 2 a la n es 0, 1 menos 0 es 1, pues 2, esta suma he llegado a establecerla como 2. Completando, digamos. Profe, ¿qué del resultado le hago a n tender al infinito? Sí, Ya. si n tiende al infinito, esa suma es 2. Profe, lo que Sí, quisiera preguntarle es, ¿por qué claro. coloco a a la n menos b a la n? ¿Por qué se colocó esa parte de ahí? Sí, lo que pasa es que este desarrollo de aquí coincide con el desarrollo de acá, si es que A es 1 y B es un medio. Entonces, estoy forzando a que esto se convierta en esto de aquí para valores determinados de A y de B, dejando estos valores de aquí sin conocerse para poder hacer la igualdad de esto de aquí y pasar dividiendo el A menos B al A a la N menos B a la N. Ahora, claro, va a depender de cómo tenga la serie geométrica. Dependiendo de cómo tenga la serie geométrica, este desarrollo de aquí, si es que cambia, ¿no es cierto? Entonces los valores de A y de B tendrán que ser diferentes. Pero en todos los casos, en la serie geométrica, voy a poder armar este término de acá. Si puedo armar este término de acá, tendré resuelto porque el otro pasa dividiendo y siempre se va a poder hallar la suma. Ah, o sea, profe, ese caso es general. Puedo usar, o sea, si yo tengo una progresión geométrica, puedo usar ese ejemplo de ahí. Puedo usar este ejemplo de aquí para determinar la suma. Exacto. Ah, ya, profe, gracias. Para alternas también nos serviría, o Em, sea, con el otro signo. claro. Si es Ujú. que usted tiene A a la N más B a la N, el desarrollo sería A más B, que multiplica a la N menos 1 menos a la N menos 2B más a la N menos 3B al cuadrado, menos, etcétera. Entonces, si la serie es alterna, por ejemplo, tiene un menos 1 la N. Entonces, basta que se cumpla esto, puede hallar una suma para la serie alterna. Sí, justamente. Ya, profe. Eventualmente puede ocurrir que las series no estén solas, sino que estén acompañadas en sumas y restas con otra serie. Es decir, no siempre ustedes esperen tener la suma desde n igual a 1 hasta n, hasta infinito, perdón, de una U sub n. Porque la U sub n puede estar descompuesta, por ejemplo, por una A sub n más o menos una B sub n. Entonces, en este caso, la sumatoria se podría calcular por separado, de n igual a 1 hasta el infinito de A sub n, más o menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de B sub n. Aquí algo que es lógico, ¿no? Si este de aquí es convergente y este de aquí es convergente, entonces esta serie sería convergente.
Pero si es convergente la una y divergente la otra, o al revés, divergente la una y convergente la otra, entonces estas son divergentes. Ni se diga si las dos son divergentes, pues, ¿no es cierto? Es decir, solamente en el caso de que las dos sean convergentes, esta serie sería convergente. Eso es bastante lógico, pero es necesario decirle, porque pueden separarse cuando están en suma y resta. Supongamos que tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 4n más 1 sobre 4 a la n. Este planteamiento de aquí tiene que ser desarrollado para estos dos por separado, es decir, la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 4n más la suma con n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 4 a la n. A ver. Esta de aquí, como serie, ¿es convergente o divergente? Convergente. Es convergente. Porque R, ¿no? Es un cuarto. Es decir, es menor que 1. Y esta de aquí, ¿a cuál les recuerda? A 1 ¿Qué? sobre n. A 1 sobre n, es decir, esta es una armónica. Y las armónicas son divergentes. Por lo tanto, no tiene sentido analizar esta, porque está acompañada de una divergente y directamente podemos concluir que esta serie es divergente. Entonces, vamos a ver dos métodos para ir ya completando esto. ¿No? Dos métodos para determinar la convergencia. La primera es la comparación. Comparación es simple, ¿no? Cogemos el término para la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de u sub n. El primer término, los tres primeros términos. Aquí podemos trabajar, voy a poner los tres, ¿no? Generalmente se pueden usar los tres. Este sería el anterior al u sub n, el u sub n menos 1. Este sería el u sub n. Y este sería el posterior a u sub n, u sub n más 1. Cuando hice la demostración de la serie geométrica y su suma, en realidad debía haber tomado estos dos, no estos dos, para que sea más directo, pero ustedes saben que lo que se hace con este va a dar lo mismo que para este y va a dar lo mismo que para este, porque apenas le separo un término. Bueno. Si es que yo comparo, no, una serie, supongamos, la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, de una b sub n, supongamos. Una b sub n va a ser b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 y así, hasta b sub n menos 1, hasta b sub n y hasta b sub n más 1. Estas dos series son distintas. Sin embargo, yo sé de esta de aquí, o bien su convergencia, o bien su divergencia. Lo que no sé es la convergencia o divergencia de esta. Es decir, las divergentes me pueden servir para comparar con otras y determinar su convergencia o divergencia. ¿Cómo haríamos eso? Si yo comparo término a término, ¿no es cierto? Por ejemplo, el b sub 3 con el u sub 3 o el b sub n con el u sub n, puedo tener las siguientes conclusiones. Digo porque
A veces el B sub n y el U sub n se nos pueden escapar, pero los primeros términos no se me van a escapar. Entonces, si yo comparo término a término, tengo una forma certera de hallar convergencia o divergencia por comparación. Entonces, supongamos que tomo B sub 3 y resulta que B sub 3 es mayor o igual a U sub 3. Si es que he comparado término a término, ¿no? Veo que esto ocurre así, podré llegar a la conclusión de que en B sub n pasará lo mismo. Porque es término a término, es decir, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el enésimo con el enésimo. Resulta que pasa esto, ¿no? Y yo ya sabía de antemano que U sub n es divergente. Si U sub n es divergente y B sub 3 es mayor que esta, que ya sé que es divergente, la conclusión sería que B sub n también es divergente. Si hago lo mismo y sé que U sub n es convergente y B sub n es mayor, evidentemente no puedo concluir nada, ¿no? Es decir, si hago esto y U sub n es convergente, esta al ser mayor... Ay, Puede perdón. mover la cámara porque no. Sí, muchas gracias. A veces me olvido de ver la pantalla. A ver, les decía que si es que U sub n es divergente, evidentemente esta al ser mayor también será divergente. Pero si U sub n es convergente y esta es mayor, no podría concluir nada de B sub n, ¿no? Nada se concluye. A ver, ahora supongamos que pasa al revés. B sub 3 comparada con U sub 3 es menor. Y B sub n comparada con U sub n es también menor. Y lo pongo el igual porque el igual estuvo acá. Y llego a la conclusión de que U sub n es convergente. Si U sub n es convergente y B sub n término a término es menor, entonces B sub n es convergente. Si U sub n es divergente y B sub n es menor, ¿no? Como esta se fue de las manos y esta de aquí es menor, es posible que sea convergente, pero no puedo concluir, ¿no? No puedo establecer la conclusión, es decir, nada se concluye. Esta prueba de comparación sirve para establecer convergencias o divergencias sabiendo la convergencia o divergencia de una serie. Si esta es convergente y la de acá es menor, entonces es convergente. Si es que esta es divergente y esta es mayor, entonces es divergente. Si se cruzan, como esto, no se puede concluir nada y necesitaré otra prueba. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n más 4. No sabemos si esto es convergente o divergente. El límite con n tendiendo al infinito le hace 0, por lo tanto puede ser cualquier cosa. Como yo ya sé que es armónica, ya sé que es divergente, pero ¿cómo se puede utilizar esta prueba para estos casos? Y eso también me da pie para hacer o mostrarles otra conclusión importante. Esta de aquí la puedo comparar con la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n. Y hacer el desarrollo de los términos para ver cómo puedo hacer una comparación término a término
incluyendo o excluyendo términos, porque la inclusión o exclusión de determinado número de términos no afecta la convergencia o la divergencia. A ver, me explico. Cuando n es igual a 1, ¿no? Voy a empezar desde acá. Sería un quinto más un sexto más un séptimo y así hasta 1 sobre n más 4. Mientras que esta de aquí inicia con 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto. Y así, más un sexto más un séptimo más 1 sobre n, sabiendo que el siguiente es 1 sobre n más 1 y así igual podría ligar al 1 sobre n más 4. A ver, estos espacios vacíos, como n comienza en 1 y el valor es 1 sobre n más 4, son 0. No hay valor. A ver, 4. Sin embargo, es evidente que como esta suma va al infinito, no importa si es que se excluyen 4, 5, 10, voy a exagerar un poco, ¿no? Los primeros 20.000 términos, no importa si se excluyen, ¿por qué? Porque como esto va al infinito, el resultado de convergencia o divergencia será el mismo, por más que se hayan excluido los primeros términos. Claro, si los primeros términos suman, qué sé yo, 500, y la serie es divergente, ese 500 va a sumar al infinito. Y si es que se excluyen los primeros términos, así sumen lo que sumen, así sumen 1000, por ejemplo, y esta suma al infinito me da un valor determinado, ese valor determinado más 1000 va a seguir siendo convergente. Ese es el motivo. No importa que estén todos los términos o que se excluyan algunos, la convergencia o divergencia se mantiene. Ese es un teorema importante, ¿no? Sería importante incluso apuntar, ¿no? La convergencia o divergencia de las series se mantiene aunque se excluyan n términos. Entonces aquí voy a excluir, ¿no es cierto? Voy a excluir algunos términos que pueden ser el 1 medio, el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto. Yo excluyo estos de la serie armónica y sumo a partir del 1 quinto. Si sumo a partir del 1 quinto todos los demás términos que son infinitos, esta suma de aquí yo ya sé, ya conozco que es divergente. Por lo tanto, así incluya estos, ¿no? O excluya estos, no se pierde la convergencia o divergencia. Si comparo término a término a partir del 1 quinto, veo que todos son iguales. Como son iguales y la serie es divergente, ¿no es cierto? Entonces la conclusión es de que esta serie de aquí es divergente. Esa es la prueba de la comparación. Es una comparación término a término. La única desventaja es que necesito saber si la otra es convergente o divergente para poder hacer la comparación. Entonces, siendo así, ya pueden incrementarme la dificultad de las series que me van a preguntar. Por ejemplo, una ya mucho más compleja. Supongamos que me dan el coseno de 3 sobre n pi más 2 dividido para 3 a la n. Esta de aquí será un tanto difícil,
¿no? Porque tendría que sacar el coseno de 3pi, dividir para 1 y sumarle 2 y dividir para 3 a la 1. Entonces, el coseno de 3pi, ¿no es cierto? Sería menos 1. Menos 1 más 2 sobre 3 a la 1. Si es que n vale 2, sería el coseno de 3 medios de pi. Y el coseno de 3 medios de pi va a ser 0 más 2 sobre 3 al cuadrado. Cuando n vale 3, sería el coseno de pi. Sería menos 1 más 2 sobre 3 al cubo y así hasta este mismo. Va a ser un poco difícil de saber esta suma. En todo caso, no me está preguntando cuánto vale la suma. Me está preguntando si es o no convergente. Entonces, aquí me sería sencillo establecer la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. A ver, los valores de n, ¿no?, van a ir variando de 1 en 1. Entonces tendré, así como quiera, 3 sobre 3, el siguiente será 3/4 de pi, etc. Pero tengo la característica de que al sacar el coseno, esto de aquí, por más que n cambie, van a ser valores que van a estar entre menos 1 y 1. No pueden ser otros. Y a los valores que están entre menos 1 y 1, les voy a sumar 2. Así que si llega a ser menos 1, será 1. No, si llega a ser 1, como máximo, será 3. Es decir, está limitado a tener un valor entre 1 y 3, el numerador. Por lo tanto, podría salir incluso como una constante. Lo que sí se va a incrementar bastante es el denominador, porque el n va variando y al ser 3 a la n, esto está subiendo en proporción geométrica. Por lo tanto, me bastará compararle con una, aunque sea grande, ¿no? Como lo máximo que puedo obtener es 3. Ni siquiera le voy a poner 3, le voy a poner 4 para diferenciarle de 3 a la n. 4 multiplicado por 1 sobre 3 a la n. Sería una serie, ¿no?, que sería convergente. Entonces me dirán, pero si esta no es la del análisis es 1 sobre 3 a la n menos 1. Pero ya sabemos que lo que pasa con el término anterior es lo mismo que lo que pasa con el posterior. Es decir, puedo hacer para esta o puedo hacer para esta, ¿no? N igual a 1 al infinito, hasta infinito, pues, ¿no?, de 4, que multiplica a 1 sobre 3 a la n menos 1. Es decir, la convergencia y divergencia de esta serie es la misma que la de acá. Y definitivamente, ¿no es cierto?, esta es convergente, porque el 4 puede salir y el r será menor que la unidad. Por lo tanto, si es que solamente llego, o más bien, si llego hasta un término posterior, un término más no va a ser la diferencia. Por lo tanto, esta es convergente. Me da lo mismo analizar esta que esta. Como se parecen más a esta de aquí sería la conveniente. El primer término de esta de aquí, para hacerle coincidir con la de acá, sería 4 sobre 3. El siguiente sería 4 sobre 3 al cuadrado. El siguiente sería 4 sobre 3 al cubo. Y así. Y ahora voy a hacer la comparación término a término. Es decir, menos 1 más 2 sería 1/3. 1/3 es menor que 4/3. El siguiente sería 4 sobre 3 al cuadrado. Si le comparo con 2. A ver. Yo no estoy poniendo el de acá, ¿no?
2 sobre 3 al cuadrado. Y el siguiente de aquí sería 4 sobre 3 al cuadrado. Veo que es menor. Y el siguiente sería 1 sobre 3 al cubo, que es menor que 4 sobre 3 al cubo. Como esta ya es convergente y esta está resultando menor, entonces la conclusión es de que esta serie, que es difícil a primera vista, por esta comparación, es una serie que es convergente. Ya que estamos hablando de convergencia y divergencia, una vez digamos algo que también es evidente, pero es necesario decir, ¿no? ¿Las series son de términos positivos o son series alternas? ¿No? La serie de términos negativos, por ejemplo, simplemente está trabajando con la constante -1. Por lo tanto, el análisis es el mismo que para las series de términos positivos. Donde sí cambia es con las series alternas. Entonces, si la serie de términos positivos es convergente, entonces la serie alterna. Si la serie de términos positivos no es divergente, entonces la serie alterna puede ser convergente o divergente. No podemos concluir nada. Pero si la de positivos es convergente, evidentemente la que va cambiando el signo también será convergente. Por ejemplo, la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de -1 a la n sobre n, ¿no? Es una serie alterna armónica. Esta serie alterna armónica hace que el primer valor sea negativo, ¿cierto? -1 a la 1 sería -1 más 1/2 menos 1/3 y así hasta esta misma. Esta serie de aquí, que es divergente, ¿no es cierto? La de términos positivos que es divergente, lo que me va a dejar es un término al final, que puede ser positivo o negativo y que tiende a cero. Entonces, por ese motivo, ¿no? Si el límite con n tendiendo al infinito de -1 a la n sobre n, en este caso es igual a 0, porque -1 a la infinito va a ser 0, o bien -1 o bien +1, mientras que el n se va a hacer infinito. Entonces, por esta condición, para la serie alterna, como va a quedar un término, sea positivo o sea negativo, pero un término establecido. Entonces, esta serie alterna armónica es convergente. Si tanto la serie alterna como la de términos positivos son convergentes, las series se llaman absolutamente convergentes. Pero si la serie es, en este caso, la de términos positivos divergente y la alterna convergente, entonces la serie simplemente o bien es convergente o bien es divergente. En este caso, la serie es solamente divergente. Es decir, la serie geométrica con R, módulo de R menor que 1, sería absolutamente convergente. Mientras que aquí solo la alterna es convergente. La geométrica sería absolutamente convergente.
Es convergente tanto para términos positivos como para términos positivos y negativos. A ver, creo que es necesario practicar un poco antes de continuar porque nos falta la prueba más importante, que es la prueba de la razón. Pero como ya vamos cerca del tiempo, hacer toda esa explicación nos podría confundir respecto de lo que hemos visto aquí, que son cositas medio diversas, pero que es necesario practicar. Entonces vamos a dejarle hasta allí, pero con una tarea para que ustedes puedan practicar. En todo caso, como queda la grabación, pueden revisar si es que hay algo que está oscuro. A ver, tarea 2 nos toca, ¿no? Dice, demuestre que n al cuadrado sobre n más 3 más n al cuadrado sobre n más 4 es divergente, pero que n al cuadrado sobre n más 3 menos n al cuadrado sobre n más 4 es convergente como sucesiones, ¿no? No hacemos como series todavía, solamente como sucesiones, el primero. Como sucesiones, o sea, profe, solamente analizando el límite. Exacto, solo como sucesión. Ya, profe. Hallar la suma. Yo hice como un medio, ¿no? Hallar la suma de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, de 1 sobre 3 a la n. Tomarán en cuenta que no es a la n menos 1 esta, no, sino es 3 a la n, entonces hay que ver que estoy trabajando con el término posterior. La tercera sería hallar la suma de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, de 3 sobre 2 a la n, menos 2 sobre 3 a la n. La cuarta ya es la convergencia o divergencia. A ver, sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito del coseno al cuadrado de n sobre 3 a la n. Vamos a hacer una quinta. Profe, ¿puedes repetir qué decía la 3? No se ve muy bien. La 3 dice hallar la suma de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de, abrimos corchetes, 3 sobre 2 a la n menos 2 sobre 3 a la n. Ya, profe, gracias. Ya. A ver, así mismo. Los métodos que ocupen para la convergencia y divergencia pueden ser cualquiera de los que se han visto, ¿no? Sé que pueden hallar la suma, sé que pueden comparar, o sea que pueden hacer por la integral. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo ahorita? Que las pruebas de convergencia y divergencia para series pueden hacerle por cualquier método de los que hemos visto. O sea, por la integral que vimos en la clase anterior o por comparación, como hemos hecho ahora. O también pueden hacer por suma. Ya, Si es que profe, logran gracias. determinar la suma es porque es convergente. Ya es la convergencia o divergencia de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de la secante hiperbólica al cuadrado de n. Les mando en todo caso la foto para que no les quede duda en vista de que se ve un poquitín borroso. Bueno, eso sería, chicos. Nos veríamos en la siguiente clase. Ya, profe. Gracias. Ya, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao, Hasta luego. profe.